Hola, muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestro séptimo espacio abierto del aprendizaje. Bueno, pues el día de hoy comienzo solo. Estuve esperando bastante tiempo a que alguien me acompañara. Por ahí alguien intentó conectarse, pero no lo logró. Ah, aquí está de nuevo María Fernanda, que se está conectando. Y bueno, pues como ya lo había mencionado anteriormente, pues ya estamos ahora sí en la recta final. Bienvenida María Fernanda, gracias por acompañarme. Y como ya decía, esta es la última semana. Solamente nos queda nuestro octavo espacio abierto del aprendizaje del día viernes y sería el último prácticamente ya solo para despedirnos. Así que, pues por favor, nadie se me eche para atrás, ni para agarrar vuelo. Que este módulo 18 sea una forma de probarse a sí mismo, de que ustedes se demuestren de que las metas se cumplen. Módulo 18 no es el último de prepa en línea, no lo es, pero para algunos sí es de los últimos en dificultad. Así que esta prueba sea superada y que lo que viene prácticamente ya no sea tal vez tan difícil o tan complicado desde el punto de vista de las matemáticas. Estás a un paso de ser colega, de estudiar una licenciatura, una ingeniería y que cambie tu vida. Así que motívate, échale ganas, ¿vale? Ok, vámonos a compartir la presentación porque la presentación de hoy es larguita, es repaso, pero sí se lleva su tiempo. Probablemente no la terminemos, pero no pasaría nada. Continuaríamos el día viernes. Hay veces que sí lo termino, pero vamos a ver. Bueno, en esta semana número 4 de este módulo 18 para la generación 62, estamos viendo el repaso general y algunas especificaciones. Recapitulando, ¿qué vimos la semana uno? Prácticamente, ¿qué es una función? ¿Y por qué comenzamos en función? Porque ver cálculo diferencial e integral no se puede si no se comprende qué es una función. Y para ver funciones, tú necesitas dominar el álgebra. Necesitas pararte en el dominio completo de la aritmética. Así es. La aritmética, las siete operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, potencia, radicación y logaritmos, dominado al 100. Con esto vas a variar la cantidad, que es el álgebra, la variabilidad de una cantidad, donde tenemos letras revueltas con números, que son las letras representan o constantes que pueden tomar cualquier número real, por conveniencia matemática las primeras del abecedario, o variables incógnitas, las que no conocemos su valor, por conveniencia, las últimas del abecedario. Ya lo veíamos. Ahora, cuando tú dominas la aritmética y tienes un dominio avanzado del álgebra, ahora vienen las funciones, que es la relación entre elementos de conjuntos que se relacionan entre sí en reciprocidad absoluta condicional, es decir, lo que explicaba como fidelidad. Cuando comprendes esta relación, entonces viene la interpretación de la imagen, viene la interpretación de las variables, variable independiente y variable dependiente, donde la variable dependiente es y o f de x. Cuando se comprende este concepto, entonces ya estás adelante, porque es la expresión algebraica trascendida en una ecuación y esa ecuación trascendida en una función. Y esta función es justo cálculo diferencial e integral. El teorema fundamental del cálculo diferencial e integral comienza con curvas, con áreas o regiones que se encuentran por debajo o por encima de esa curva.
Todo eso lo vimos en la semana uno. Semana 2 le entramos a las derivadas, cálculo diferencial. Para entender una derivada, yo explicaba, es como salir del reposo. Para salir del reposo necesitas transcurrir una distancia en un tiempo determinado, una velocidad. La primera derivada es la velocidad. Y si continuamos aún con la velocidad y le imprimimos un segundo impulso, entonces se deriva por segunda vez y tenemos aceleración. Todo eso lo vimos en la semana 2. Vimos 7 propiedades de la derivación. Ustedes se hicieron expertos y se dieron cuenta del dominio del álgebra que ya mencioné. Semana 3 le entramos a las integrales y entramos a las integrales con límites. Aunque límites es del cálculo diferencial, normalmente lo explico hasta integrales, porque es más fácil determinar una sección de una región, un pedacito del área, y está delimitado. Ahí entran los límites. Explicábamos rápidamente el límite lateral, un límite cuando tiende a cero, un límite cuando tiende a infinito. Veíamos en el cálculo integral la primera expresión de la integral con respecto a su primitiva, es decir, la integral indefinida. Después veíamos la regla de Barrow o la integral definida, la que comienza en un punto determinado y termina en otro, la que va desde A hasta B. Veíamos que no era otra cosa más que la diferencia de integrales indefinidas. Punto. Veíamos también en el tercer método de integración el que es por sustitución, donde tiene características específicas. Por ejemplo, que son términos que se multiplican o se dividen y tiene como condición que uno de los dos es la derivada del otro. Y se le llama sustitución o cambio de variable porque la simplificamos con la letra U para simplificarla. Y después, antes de llegar al resultado, deshacemos el cambio y regresamos la función. Veíamos también la integral por partes. La integral por partes también se expresa en multiplicación o en división. La integral por partes parte de dos acrónimos. El primero, de una fórmula, donde veíamos que era más fácil aprenderse el acrónimo de la vaca. Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme, donde la letra inicial de cada palabra va formando la integral, como la fórmula. Una vez que tú ya te la aprendiste, ahora falta identificar en los cambios de variable, porque ahí tenemos dos, una U y una V, y la U con su derivada de U, y la V con su derivada de V, son cuatro. Y para saber quién es U y quién es V, para poder identificar la primera de acuerdo a la fórmula es la letra U. Utilizamos el segundo acrónimo de la palabra hilate, donde I es de inversa, la L de logarítmica, la A de algebraica, la T de trigonométrica y la E de exponencial. La primera que aparezca en este orden será U. Eso es la integral por partes. Lo vimos también la semana 3. Ahí está. Ya recapitulé todo lo que vimos. Por eso es que ahorita estamos en el repaso general. Y obviamente también vamos a hacer algunas especificaciones que voy a volver a repetir el día viernes por su importancia. Su amigo y servidor Manuel Antonio Chablé Pesina. Bienvenido, Antonio Hernández. Comenzamos primero con la comprensión de lo que es la primitiva de una función. La función, en este caso, se puede expresar como G mayúscula de X. También puede ser representada como A mayúscula de X o como F mayúscula de X. Ya lo dije muchas veces, tienes 27 opciones. Pero aquí utilizamos mayúsculas y minúsculas.
Mayúsculas, primitiva. Minúsculas, la función ya derivada. O también con una comilla, como es el ejemplo. Tengo g mayúscula de x como primitiva y como función derivada, fíjate bien, f minúscula de x, a pesar de no haber una f mayúscula, siempre y cuando cumpla lo que ya mencioné, que se cumpla la fidelidad entre relaciones de los conjuntos. Dicho de otra manera, de forma analítica, que se cumpla en el intervalo i, siempre y cuando tenga una g' de x o f de x para todo x dentro del intervalo i. Esto lo he explicado muchas veces, que sí, y es la imagen, el conjunto que está enfrente, al cual tú vas a relacionarte con tu elemento, con un elemento del de enfrente, que es la i, que es la imagen. Eso es a lo que se refiere. ¿Vale? Ejemplo, la función f de x es igual a x elevada a la 4 sobre 4. Esta es una primitiva de la función. Ah, chihuahuas. ¿Sí? Es una primitiva, ¿por qué? Porque es la integral de la expresión x cúbica. Ahí está. Sí, y si no, vamos a demostrarlo. Fíjate bien, ahí aparece la f mayúscula, pero tiene una comilla. Al tener una comilla es lo mismo que f de x en minúscula. Vamos a derivar x cúbica y a demostrar cuánto nos sale. ¿Sale? ¿Cómo me quedaría? Si yo, perdón, dije derivar y me equivoqué. Vamos a integrar. ¿Sale? Porque ya está derivado. X cúbica ya está derivada porque tiene una comilla. Lo voy a integrar. ¿Cómo lo integro? Ah, al exponente le vas a sumar uno. Entonces se convierte en x a la 4. Y al valor del exponente, que fue un 4 lo vas a colocar como denominador. Así que te queda x a la 4 sobre 4. Ahí está. Esa es la integral. Por eso se le llama primitiva. Y si yo derivo, pues me va a quedar x cúbica. ¿Cómo sale eso? Ah, vamos a demostrarlo. Derivamos x a la 4 sobre 4. El exponente 4 lo bajo a multiplicar el coeficiente. Me queda 4x y al exponente 4 le quito uno, me queda el cubo. Me queda 4x al cubo sobre 4. Y como tengo un 4 como coeficiente que acompaña a la variable x y tengo un denominador 4, pues se cancelan, se eliminan. 4 entre 4 te da uno. Te queda 1x a la 3 y ese uno no se pone, por eso te queda x al cubo. Ahí está. Esto es todo el rollo, el ir y venir entre derivada e integral. Por eso es que a la integral se le conoce como antiderivada, siempre y cuando le agregues la constante de integración. Abusados con eso. Por eso es que aquí en el ejemplo, si yo tuviera un más 2, ese más 2 es una constante, ¿no? ¿Cómo saber si la x al cubo tenía un más 2 o un más 4 o un más cero? Por el más c. Esto lo vimos también como la familia de primitivas, recordarás. Ahorita lo vamos a volver a repetir. ¿Sale? Por eso se dice que esta es una primitiva de la función, siempre y cuando cumpla con el requisito de ser la imagen del intervalo de la variable. ¿Sale? Entonces, integral indefinida, que es la básica de las básicas. Se le llama así a una función f de x en el intervalo i, al conjunto de todas las primitivas de la función f en el mismo intervalo. ¿Qué te está diciendo esto? Que cumple con el requisito de tener un elemento de este conjunto que le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto. Es lo que dice, ¿sale? Y esta se escribe elegantemente con el símbolo de integración, o integrando también se llama, de f de x de su diferencial x. Y se lee también como la integral de f de x, simplemente. Veamos, ejemplo, la integral indefinida de f de x es igual a e a la x. Pues su primitiva, g mayúscula de x, esto lo vamos a ver como una inmediata, es una tabla. Yo ya te la había mostrado. Donde e a la x es e a la x. Lo mismo. No le quitas, no le agregas. Bueno, sí le vamos a agregar.
pero la constante de integración para darla como terminada. Nada más. ¿Sale? Lo que te dije, la constante de integración, agregarle el más c es indispensable. Veamos, las primitivas se diferencian de una constante. Esto que estoy mostrando ahorita lo voy a volver a explicar el día viernes, pero en un simulador, en un laboratorio virtual. Ahorita lo voy a hacer aquí de manera análoga. Comencemos con una posición. La posición simplemente está determinada por una constante. Por ejemplo, podría ser 2. 2 es una posición. Punto. Se acabó. 2. 2 en la gráfica. No hay mayor, mm, no hay mayor trampa. Es 2. ¿Qué es 2? Una cantidad finita que se ubica en la gráfica en el eje X. 2. No hay Y. Se queda en cero. Esa es una posición. ¿Qué pasa cuando a ese 2 yo lo hago variar? Ah, si lo vas a comenzar a variar, entonces agrégale la X. ¿Cuánto va a variar 2? Depende del valor que tú le otorgues a X. Y ese punto, esa posición ahora se convirtió en una línea recta. 2X ya no es un punto, ya no es una posición, ya es una trayectoria, que es la línea roja. Esta ya es una función. El 2 solito no es una función. Y es lo que he estado explicando todo el tiempo. La posición en 2 no es una función, es una constante. Cuando yo le agrego la X, ah, ese punto se convirtió en trayectoria. Ya es una posición derivable. ¿Por qué? Porque tu posición, que era una constante, ahora se convirtió en función. Ahora que es 2x, me puede representar una posición, pero es una posición con trayectoria y esta sí se puede derivar. No se les olvide. Bien, ahora que ya quedó, espero, comprendido el concepto de función y por qué sí, por qué no, y que ahora se convirtió en 2x y ya es f de x, yo ya la puedo derivar. Vean, tiene una flecha hacia abajo. Al derivarla, es decir, al otorgarle una distancia por unidad de tiempo, se convierte en una curva, se convierte en una parábola y de ser 2x ahora es x al cuadrado. Ahora es x al cuadrado más c. Se convirtió en una función cuadrática. Y si yo la integro, regreso al original. Es el ir y venir todo el tiempo. Yo puedo trabajar funciones lineales en la derivada, pero en la integral no puedo. En la integral tienen que ser curvas a fuerza, a fuerza. ¿Sale? Bien. Así como hay propiedades de la derivación, también hay propiedades de la integración. Pero ya no las voy a ver como las vi con las derivadas. ¿Por qué? Porque ya lo explicaba yo. Son las mismas. Así es, son las mismas. La diferencia es que vamos al revés. La integral va al revés de la derivada. Veamos. Propiedad de la derivada versus propiedades de la integral. Mientras que en la derivada de una constante es el producto de la constante por la derivada de la función, en la integral la constante no se opera, no se toma en cuenta. La constante, que es el número solito y que también puede ser un signo, se sale de la integral, no juega, se queda fuera. Veamos otra, la derivada de la suma o de la resta, que tú recordarás. Tienes que derivar cada término y sumarlo y restarlo al final. En la integral
es algo parecido. Integras término por término de forma indefinida, ¿sale? Lo integras término por término y al final, cuando ya integraste, cuando ya tienes las primitivas, las sumas o las restas. Estas son algunas de las comparaciones entre derivada e integral, que no deja de ser un procedimiento inverso, ¿eh? No lo deja de ser, pero tiene sus matices en cuanto a la forma de asimilarlo, en cuanto a la forma de comprenderlo. Nada más, ¿vale? Bueno, te estuve hablando mucho de las inmediatas, sobre todo cuando hablamos de logaritmos neperianos, de esa de esas exponenciales. Y te he hablado mucho de que son por tabla. Cuando me refiero a la tabla, me refiero a estas integrales inmediatas. Inmediatas. ¿Por qué se le llaman inmediatas? Porque no tienen procedimiento algebraico como tal, ni aritmético. Simplemente es una tabla en la que tú te vas y te ubicas. Y así como hay una tabla de derivadas, derivadas inmediatas, también hay una tabla de integrales inmediatas, que no es otra cosa más que la tabla, la misma tabla de derivadas leída al revés. Y esta te otorga primitivas de las integrales indefinidas. Y aquí te dejo algunas, son más. Yo te dejo un ejemplo. La primera es la más básica, la que ahorita practicamos. X a la A, pues es X a la A más uno. Y lo que pongas como exponente lo pones como denominador. Ahí está el A más uno debajo de la línea de fracción. Esto siempre y cuando el exponente A sea diferente de cero y de uno y de menos uno. ¿Por qué? Porque tiene que pertenecer a los números reales. Esa letra E, epsilon, letra griega, significa pertenece. ¿Sale? Tienes que tener un exponente con el cual tú puedas contar. No puedes contar con un exponente a la uno porque es el mismo. No puedes contar con un exponente a la cero porque te daría uno. No puedes contar con un exponente a la menos uno porque, pues, ¿cómo? No te puedes ir hacia atrás. La integral 2, si tú tienes un uno arriba de cualquier elemento algebraico, siempre, siempre, siempre será logaritmo natural de x más c. Siempre. En el número 3, la que ya tanto hemos hablado de ella, e a la x. Yo siempre te he dicho es por tabla, pues porque aquí está la tabla, es e a la x. Lo único que le agregas es más c. Pero fíjate bien en la 4, es a elevada a la x. Estas se les llaman de base a. ¿Qué significa? Que es diferente a la de x elevada a la a y que es diferente a la de base e. Esta es a la x, donde la incógnita o la variable se encuentra pero en el exponente. Cuando suceda esto, te queda a la x sobre el logaritmo natural de la base, que en este caso es a. Claro, más su constante. Y así las que siguen son trigonométricas. La integral de seno de x es menos coseno de x y su constante de integración. La integral del coseno de x, de su diferencial, es seno de x más su constante. Esto es por tabla, esto es una inmediata. Y así las otras, que son arcosenos. ¿Sale? Bueno, vamos a ver su aplicación. La primera, x elevada a la r, es el mismo gato pero revolcado, de lo que te he hablado en varias ocasiones. X elevada a la r es lo mismo que x elevada a la n, o lo mismo que x elevada a la n o a la a. Es lo mismo, nada más está revolcado, ¿sale, vale? Para que no te hagan bolas. Veamos este del tipo general. Tenemos la integral de f' de x, de f de x a la r, de dx a la r, que es el exponente, le sumamos uno y se divide entre el mismo valor del exponente. Vamos a ver un ejemplo. Esta es una inmediata, pero está compuesta, es decir, hasta ahorita solo hemos estudiado en lo particular, o una algebraica, o una logarítmica, o una exponencial. Pero ¿qué pasa en un contexto ya real? Es difícil que te la encuentres así. Normalmente está combinada. Tiene o una algebraica y una trigonometría,
trigonométrica o una logarítmica y una exponencial. O sea, están revueltas. Por eso es que en el ejemplo es lo que vamos a ver ahorita. Inmediatas para funciones compuestas. Bien, en el ejemplo tenemos la integral del coseno de 2x que multiplica el seno cúbico de 2x de su diferencial. ¿Qué hacemos? Paso uno. Fíjate bien, tienes un coeficiente en el coseno de 2x, el coeficiente es 2. Así que ese 2 lo vas a sacar porque es una constante, pero no lo sacas como 2. Fíjate bien, lo sacas como un medio. Y aquí hay una regla del álgebra, desde las ecuaciones, que lo que tú agregas de un lado lo agregas del otro lado, lo que tú quitas de un lado lo quitas del otro lado. Se le llama equilibrio algebraico. Aquí el equilibrio algebraico es que ese 2 que era un coeficiente, lo voy a sacar como un medio, pero entonces tengo que agregarlo para que mantenga el equilibrio. Fíjate bien. Por lo tanto, te queda un medio afuera de la integral. Dentro de la integral, agregamos ese 2. Y ahora sí, como lo tenías, coseno de 2x, seno al cubo de 2x de dx. Esa es la expresión de la integral. No estoy integrando, la estoy expresando. Ahora sí vamos a resolverla. Te queda el un medio que ya había sacado. Y adentro, ¿qué pasó? Ah, pues fíjate bien. ¿Qué sucedió? Yo estoy integrando en la tabla. ¿Cuál es la integral de coseno? Ah, pues es seno. Por eso es que ya se integró. Y yo tenía seno al cubo más uno, seno a la 4. Lo que yo tengo de exponente lo pongo abajo como denominador. ¿Y qué me falta? Pues el 2x, que ya venía dentro de la integral. Ahora simplifico. Seno a la 4 por 2x por uno, pues te queda seno a la 4 de 2x. Y abajo los denominadores se multiplican, 4 por 2 8, por eso te queda un octavo de seno a la 4 de 2x más su constante de integración. ¿Vale? Vamos a ver otro. Este que ya veíamos en la tabla, uno sobre cualquier elemento algebraico de su diferencial es igual siempre al logaritmo natural del valor absoluto de x más c. ¿Qué significa ese valor absoluto? Que son esas dos líneas verticales, que siempre será positivo. Eso significa valor absoluto. Por ejemplo, una distancia. ¿Tú puedes medir en negativo? Pues no. Por eso las distancias siempre se ponen en valor absoluto. Áreas. ¿Existe un área negativa? ¿Cómo? Las áreas son en valor absoluto, siempre son positivas. Eso es la aplicación, el uso de las dos líneas verticales. Que yo sé que tú tienes un bagaje tremendo en aritmética, álgebra y geometría. Y alguien me dirá, profe, es que esas líneas verticales también son matrices. Así, también es un determinante. ¿Sale? Pero bueno, aquí para no hacer los bolas, lo dejamos así, el valor absoluto, que es una cantidad siempre positiva. Bueno, tenemos la del tipo general y el ejemplo. Fíjate bien, la integral de la tangente de 3x de dx, esta es muy común. Me han dicho que viene en su examen a la universidad. ¿Qué hacemos? Primero, lo que yo había explicado anteriormente. Tengo un coeficiente 3 que acompaña a la variable. Así que entonces saco ese un tercio y para mantener el equilibrio agrego el 3. Pero ¿por qué negativo, profe? Ah, fíjate bien por qué. Porque la tangente en trigonometría es igual a seno sobre coseno. Esto es un desarrollo de funciones trigonométricas. ¿Sale? Si tú estudias las funciones trigonométricas, vas a recordar que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente, que en funciones es el seno sobre el coseno, porque yo ya había explicado anteriormente, el seno parte de x y el coseno parte de y, por eso queda así. Y el equilibrio fue precisamente
por el un tercio donde se agregó el 3. Así que si yo me voy a las tablas y busco seno sobre coseno, me voy a dar cuenta que se aplica la de arriba. ¿Por qué? Porque tengo un tercio. Es el logaritmo natural del valor absoluto del denominador, es decir, el valor absoluto del coseno de 3x más su constante de integración. Ahí se aplica la parte inmediata. Lo demás es bagaje. Nada más. Bagaje aritmético, bagaje. Ay, 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 ay. Dejo de compartir porque me salió el letrero de que me quedaban 10 minutos y no sé por qué me llevaba a una página que ni al caso. Pero bueno, sigo con ustedes. Voy a volver a compartir donde me quedé. Ahí está. Y pasamos a la siguiente. La integral de a a la x, que suele confundirse con la de x a la a o la de e a la x. Fíjate bien lo que dice aquí. A es cualquier número real mayor a cero. Y para el caso que en lugar de a sea e, se le llama excepción. E a la x siempre es e a la x más e. Ya lo vimos. Pero veamos con lo de a. Tenemos el tipo general y veamos un ejemplo. La integral de x al cuadrado que multiplica a e elevado a su vez a la x al cubo de su diferencial. Esta te ha de ser familiar, porque tú ya trabajaste algo parecido. Comenzamos. Paso uno. Aquí no hay coeficientes, como en las anteriores, pero hay un sobreexponente, es decir, un exponente del exponente, y es un 3. Así que ese 3 lo sacas de la integral como constante, lo sacas y lo mismo, como un tercio, y le agregas el 3 adentro para mantener el equilibrio algebraico, que ya he explicado. Ahora que ya la tengo expresada, un tercio de la integral de 3x al cuadrado por e a la x al cubo, o e elevada a la x al cubo, de su diferencial. Resolvemos. El un tercio que sacaste se mantiene. ¿Y qué sucedió? Nada más se trabaja con el logaritmo neperiano, solo con e. ¿Por qué? Porque ahí está la excepción. El otro 3x al cuadrado no me interesa. Nada más se trabaja con lo que está en función del logaritmo de Euler, que es e. Por eso nada más se quedó un tercio de e elevado a la x al cubo. Claro, más e. Todo se simplifica cuando aparece esa e. Veamos esta es una trigonométrica. Seno de x de su diferencial es igual a menos coseno de x más c. Esta es la inmediata, es la que es por tabla. Tenemos la del tipo general. Veamos el ejemplo. Me piden la integral de e elevado a la 3x por el seno del conjunto e elevado a la 3x más 5 de su diferencial. Bueno, esto pudiera ser espantosa, pero no es así, ya lo verás. ¿Por qué? Porque el producto está entre una exponencial de base e, que ya vimos que es lo mismo, y ya lo practicamos, y la otra es una trigonométrica, donde sabemos que seno es menos coseno, de la función que tú tengas, lo que sea. Se resuelve así. Vuelvo a lo mismo, mi exponente es 3, por eso saco un tercio y agrego el 3 adentro, que ya explicamos. ¿Qué sucede con la integral? Lo que ya está expresado. Se mantiene el un tercio, pero ¿por qué negativo, profe? Ah, porque esa es por fórmula, es por tabla. Siempre que tú integres un seno, siempre te va a salir un negativo, menos coseno. Simplemente se le pasó al menos un tercio que multiplica el coseno. ¿Coseno de quién? De lo que estaba en el paréntesis, que es x. Todo lo que estaba en el paréntesis. E a la 3x más 5. Y se le agrega solo el más c. Ahí está. Como te podrás dar cuenta, como que ya se ve más sencillo, como que ya se va comprendiendo, o eso quiero pensar,
O si no, ¿qué opinan María Fernanda y Antonio Hernández, Lady Diana? Los escucho. Y ustedes, Yo la verdad, maestro, sé donde me cuesta un poquito más de trabajo. ok, Lady, pues sí, como siempre, la recomendación, Lady, es ponerse a estudiar, porque lo que lo hace fácil o difícil no es el cálculo, es el bagaje, lo que ya expliqué al principio. Es el dominio de la aritmética y del álgebra, principalmente el álgebra avanzada. ¿Cuál es el álgebra avanzada? Ah, el álgebra de propiedades, que se basa en propiedades exponenciales, en propiedades distributivas, asociativas, conmutativas, en propiedades del elemento neutro, en propiedades exponenciales, en propiedades del inverso multiplicativo, en propiedades radicales, etcétera, 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 etcétera. Cuando combinas todo eso y todavía se pone más padre, porque lo combinas con trigonometría, geometría, se vuelve complicado. Sí, de hecho sí. Sí, así me está costando un poquito de trabajo, la verdad. Bueno, pero hay que ponernos a estudiar. Por ahí compartí el libro de Baldor en nuestro primer espacio abierto del aprendizaje. Lo voy a volver a compartir el día viernes. Espero que eso les sirva. Sí, de hecho ¿Vale? sí lo he estado checando. Excelente. Bueno, gracias por compartir, Lady. Vamos a continuar. Esta es otra trigonométrica, pero esta es la integral del coseno de x de su diferencial. Aquí es seno, no cambió el signo, quedó como seno de x más c. Tenemos la del tipo general y vamos a ver el ejemplo. Otra vez, es en neperiano. ¿Por qué aparece tanto? Porque prepa en línea, en tus actividades de la semana 3 y semana 4 le encanta colocar esa constante de Euler. Por eso, aquí lo trabajo tanto. Así que me piden la integral de e elevada a la 7x por el coseno de todo lo que está en el paréntesis, e a la 7x más 5 de su diferencial. Se parece al anterior, fíjate bien. El exponente ahora es un 7, entonces lo saco como un séptimo y agrego el 7 por el equilibrio algebraico. ¿De quién? De lo que está dentro, e a la 7x por el coseno de todo el conjunto, e a la 7x más 5 de su diferencial. Esta es la expresión. Ahora vamos a derivar. Se conserva la constante, un séptimo. Y aquí aplico la integral. Si es coseno, ahora lo cambio por seno. ¿De quién? De lo que está en el paréntesis. E a la 7x más 5 y se acabó. Eso es todo. Más su constante de integración. ¿Vale? No es tan complicado. Es un juego que se vuelve sencillo con la práctica. Hay que hacerlo muchas veces, una y otra y otra y otra. Y conforme tú vayas haciendo más, te vas a dar cuenta que se va comprendiendo mejor. Y bueno, vienen más, pero hasta aquí le voy a dejar, porque no los, si yo los saturo con más, les voy a provocar un dolor de cabeza, pero sabroso. Y lo peor de todo es que probablemente no me hayan captado mucho o nada. Así que mejor aquí le dejo para que vayas asimilando lo que acabo de explicar y continuamos el día viernes. Voy a dejar de compartir la pantalla y me queda un minuto. En este minuto voy a compartir eh, un material de Khan Academy que me gusta muchísimo. Déjenme nada más, le doy refrescar porque ya no me aparece. Aquí está.
Bien, mientras está compartiendo la pantalla, les explico, en unos segundos se va a cortar la transmisión de Zoom. Les pido encarecidamente que me vuelvan a acompañar con la misma liga, ya saben, en la segunda parte, unos minutos más. ¿Sale? Voy a continuar y hasta donde se corte. Aquí en Khan Academy viene a interpretar cambios en la rapidez a partir de gráficas de velocidad contra tiempo. En el panel izquierdo